Muy buenas noches. Les voy a contar una experiencia vivida en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México, para ser exacta, del área de nefrología. Hace 6 años tuve internada a una tía, en estado grave en el hospital. Ella permaneció 5 meses internada. En todo ese tiempo hice amistad con el personal y familiares de pacientes. Viví varias experiencias ahí, pero esta vez les contaré una. Esto sucedió en la primera noche que estuve en el hospital. En la habitación donde estaba mi tía había otros 3 pacientes más, éramos 4 en total, y su respectivo familiar. Como se sabe, cuando un familiar está en esta área, ocupa un familiar 24/7. Así que ese día me quedé yo. Recuerdo bien que el pasillo que conectaba nefrología a cafetería era solitario y tenebroso. Las luces parpadeaban. Ese día platicaba con la paciente de al lado, que estaba a punto de ser dada de alta, y con otra chica que estaba estable, pero estaba en espera de un donador de riñón. Ese día yo fui a la cafetería. Recuerdo que el familiar de la señora de al lado, quien también era una persona de más de 40 años, me dijo: «No, hija, no vayas, ya es noche, y después de las 8 yo no salgo ni al baño». Sonreí, le pregunté que si quería algo. Me dijo que no. Entonces me fui, y no me dio miedo, cosa que a muchos les causaba, ya que era muy sombrío. Bueno, cuando regresé iba a pasar al baño, ya era de madrugada, pero cuando ya iba a regresar, sentí como alguien de baja estatura pasó corriendo atrás de mí, rozándome la espalda, empujándome ligeramente. Volteé y no era nadie. Me saqué de onda, así que no entré al baño y me metí. Les conté a los demás, y la señora que mencioné antes me dijo: «¿Ves? Por eso yo no salgo de aquí después de las 8 de la noche, ni al baño, aquí pasan cosas raras». Bueno, como padezco de insomnio y mi tía estaba delicada, no podía dormirme. Los demás sí, así que yo me quedé despierta toda la noche. Eran pasadas las 3 de la madrugada, cuando en el patio que está al lado de nefrología, justo el que atraviesa ese pasillo que mencioné, se escucharon risas de niños, como si jugaran. Yo pensé que como era un hospital muy grande y estaba cerca de urgencias, algunos niños estaban con sus padres esperando a un familiar, así que no le tomé importancia. Al otro día les platiqué a las señoras y me dijeron que esas risas se escuchan casi todas las noches y que no se tiene permitido el acceso a niños a esa área. De noche solo pueden bajar los familiares que cuidan a sus pacientes, pero no hay ingreso a nadie externo, o sea que niños no había. Cuando bajé a desayunar, un oficial del acceso de nefrología me hizo la plática y le conté lo que sucedió en la noche. Entonces él me contó lo que sucedió en el hospital. Resulta que en el terremoto del 85, en el área de pediatría, el edificio colapsó, donde murieron enfermeras y niños, el cual volvieron a construir, pero lo convirtieron en el área de nefrología, y que de hecho en el último piso hay más actividad paranormal referente a niños. Buenas noches. Yo tengo una enfermedad renal, así que cuando me internan en los hospitales lo hacen en el área de diálisis y hemodiálisis. 2 habitaciones largas unidas por un pequeño pasillo justo a la mitad. En la habitación de la derecha había 4 camas donde se quedan los pacientes internados, y había un módulo donde estaba la enfermera del turno nocturno, ya sea en la computadora o llenando formularios y formatos. De igual forma había una tele, donde solo se veía la TV abierta, y era bastante aburrido. En cambio, en la habitación de la izquierda había 6 sillones reclinables y las máquinas de hemodiálisis, además de una televisión con un reproductor DVD para ver películas. En las noches, en el área de hemodiálisis quedaba desocupada, por lo que podía pedir permiso para ir a ver alguna película y pasar el tiempo. Regularmente me lo daban. Una noche me subieron de urgencias al área de diálisis. Pedí permiso para ir a ver una película. Ya a media película escuché unos pasos que se acercaban y vi una niña pequeña, de piel blanca y caireles oscuros, que andaba con su pequeña bata de hospital. La vi pasar frente a mí y salir por la puerta que ya daba a otros pasillos del hospital. En algún momento me planteé detenerla, pero al estar ambos con bata y yo ser mayor de edad, casi me podría haber metido en un problema,
así que dejé que siguiera su camino y seguí con mi película. Tras un rato volví a mi cama para dormir y sonreí a la enfermera. Aunque curioso, pregunté si atraparon a la niña que se escapó. Sol, ¿agarraron a la niña? Yo la intenté detener, pero no pude. La enfermera se levantó del módulo y caminó a mí negando. No hay ninguna niña, Lek. Tú eres mi paciente más joven. Y tras decirme eso me mostró a los demás pacientes y era verdad, no había tal niña internada. Pasó el tiempo y olvidé lo que sucedió, hasta que hace 4 meses aproximadamente me volvieron a internar, y platicando con una de las guardias de seguridad, me comentó que tras la remodelación del área de diálisis, algunos de sus compañeros grabó un video donde se veía la misma niña que yo vi, tras una puerta de cristal. Hace unos días mi esposa se enfermó del estómago, tanto que fue necesario que la llevara de emergencia al hospital. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Cuando llegamos al hospital, los doctores le ingresaron de inmediato. Le pusieron medicamento y suero. El doctor me dijo que tenía que esperar unas 3 horas para ver si el medicamento le surtía efecto. La pusieron en una sala y yo me quedé sentado esperando en un corredor, frente a un escritorio de las enfermeras. Eran 2 enfermeras que estaban platicando. Una de ellas metió a su bolsa unas llaves que, según escuché, eran para abrir la puerta del corredor, que por la hora que eran dejaban con llave para que nadie ajeno a los pacientes entrara. Todo iba normal, pero de repente se empezó a sentir mucho frío y algo pesado el ambiente. Las enfermeras se fueron y del cuarto que está a un lado de mi esposa se asomó un perro negro muy grande que corrió hacia adentro del hospital. Pasó frente a mí y ni siquiera pude moverme. No pasó ni 5 minutos cuando el perro venía, pero esta vez venía más lento. Regresó, pero pasó nuevamente frente a mí y la puerta del corredor, que estaba con llave, se abrió como si alguien le hubiera empujado para que el perro saliera. Justo cuando salió, regresaron las enfermeras y se escuchó por los parlantes que un paciente que estaba en cuidados intensivos había fallecido. Con algo de miedo pregunté a una de las enfermeras que por qué dejaban entrar animales al hospital. Entre ellas se vieron las caras y me preguntaron si había visto un perro negro entrar. Les dije que sí, que había entrado corriendo y que salió más lento como trotando. Con una risa algo nerviosa me dijo: ese perro viene cada día, a veces se lleva a 2 o 3, o a ninguno, pero hoy solo se llevó a uno, es por eso que siempre a esa hora vamos a dar una vuelta por todo el hospital, para estar atentas a quién se llevó. Por suerte, mi esposa se recuperó rápido y nos fuimos a la casa. Ella no sabe lo que vi esa noche. No he podido contárselo por temor. Hola, muy buenas noches. Quiero platicarles este relato que me sucedió en una de las tantas veces que estuve internada. Aquella vez fue porque me quitaron la vesícula y solo estuve una noche en piso, y vagamente recuerdo que pasó una enfermera, su cara y su voz diciendo: ay Linda, tienes mucha fiebre y aquí nadie pone de su parte para cuidar a los pacientes. Inyectó algo en la sonda del suero e hizo anotaciones. Cabe mencionar que sentí mucha paz cuando abrí los ojos y la vi sonriéndome. En la mañana, cuando llegaron las enfermeras del matutino a revisar que todo estuviera en orden, preguntaron que quién me había checado en la noche. Yo bien lista les dije que una enfermera, pero ellas se miraron entre sí y empezaron a comentar sobre el color de la tinta de la pluma con la que hicieron las anotaciones. Ya cuando me iba de alta, una de ellas, mientras me quitaba el suero, me dijo que la noche la enfermera que había estado de guardia no había pasado porque esa habitación donde estuve le daba miedo y que le había dado curiosidad porque tenían prohibido hacer anotaciones con plumas de colores, y en el expediente la hora de revisión decía 3:27 AM con una pluma en tono rosita. No sé qué o quién haya sido, pero al menos tenía una dulce voz y me bajó la fiebre. Buenas noches. Esta historia no es mía, pero le pasó a un primo que en paz descanse. Mi primo tuvo una vida difícil y triste. Por cuestiones de salud, su mamá, mi tía, falleció dejándolo muy pequeño. Creo que él tendría unos 4 años por lo mucho.
Tuvo que afrontar su niñez sin ninguna figura materna, al menos uno que lo quisiera, ya que su madrastra dejaba mucho que desear. En fin, él nació con una condición rara en su corazón. Se lo detectaron cuando era niño, a los 10 o 12 años aproximadamente. Y si no era operado podría morir, aunque la operación también era de riesgo, ya que se tenía que hacer a corazón abierto. Se corrió el riesgo y se programó la operación. Ahí en el hospital él conoció a un chico de la misma edad y con la misma condición. Se hicieron compañía en esos días de internado, donde los monitoreaban antes del día programado. Y eventualmente ese día llegó. El primero en pasar fue su amigo, y antes de retirarse jugaron un chinchampú para saber quién iba a salir o quién se iba a quedar en el quirófano. Eran niños, así que lo tomaron como lo que fue, un juego. Aunque su amigo perdió, ambos se dieron ánimos y los mejores deseos. Pasaron las horas y se conoció el resultado. Su nuevo amigo no había aguantado la operación. Mi primo se comenzó a poner más nervioso, más temeroso por lo que le podría pasar a él. Llegó la noche y al día siguiente a primera hora sería su operación, y el temor incrementaba cada vez más. Afuera del cuarto se encontraba su papá sentado en una silla, y vio la silueta de una enfermera pasar hacia el cuarto de su hijo. Seguro viene a checarlo, pensó. En eso un grito se escuchó desde dentro del cuarto. Era mi primo que pedía gritos a su papá. Mi tío cuando entró vio a su hijo pálido y llorando. Estuvo aquí. ¿Quién?, preguntó mi tío. Mi mamá, dijo mi primo. Me dijo que todo va a estar bien y que no debía preocuparme. Mi tío tranquilizó a mi primo, y así lo hizo. Llegó el día siguiente, mi primo fue operado y todo salió bien, como se lo dijo su mamá cuando lo fue a visitar. Creo que es bonito saber que aquellas personas que amas y que ya fallecieron aún rondan por aquí, y sobre todo que se siguen preocupando por nuestro bienestar. Ahora mi primo y mi tía están reunidos. Para eso tuvieron que pasar varios años y una tragedia para que esto pasara, pero creo que está bien. Ellos ahora están bien. He vivido varias experiencias junto con mis compañeros de trabajo. La mayor actividad fue en un área de un piso que por la pandemia se adaptó a COVID. Como saben, muchas vidas se perdieron, así que se nos hizo lógico que la actividad paranormal se hiciera presente. Pero notamos que se concentró sorprendentemente en ciertos cubículos y peor aún, en camas que llegamos hasta considerar de mala suerte. Bueno, las ocasiones que me tocó personalmente es que a la 1 de la mañana estaba registrando unas cosas y platicaba con una compañera. Todo estaba tranquilo y de repente pudimos ver a alguien asomándose de un cubículo. Aunque no le vi la cara, pero sí alcancé a ver que se adentraba al cubículo. Nos levantamos rápidamente, porque aunque no lo crean, en varios casos de esta enfermedad, la falta de oxígeno, aunque sean pocos minutos, puede ser fatal. Y también teníamos experiencias previas, desafortunadas así. Temía que un paciente pudiera colapsar fuera de la cama, por lo que revisé solo para darme cuenta de que los dos pacientes estaban profundamente dormidos, con las camas muy elevadas como para bajarse, y uno más ni siquiera podía levantarse. Revisé en las demás camas y jalé las cortinas. En el baño y nada, por lo que supuse que se trataba de un alma en pena. La segunda ocasión fue cuando me fui a descansar un rato. Había salido a hidratarme y a comer. Aún me quedaba tiempo, así que dormí un rato para recuperar fuerzas. Así que elegí una litera y me acosté un rato. Sin embargo, pasado un rato sentí un frío fuerte, por lo que puse mi chamarra encima y volví a quedarme dormida, solo para empezar con una serie de pesadillas que me hicieron despertar antes, donde sentía que me ahorcaban y se me abalanzaban, más por la sensación de asfixia que tenía. Estaba muy sobresaltada que ni siquiera pude descansar adecuadamente. Saliendo del turno comenté eso a mis compañeros. Solo pudieron decirme que no era la primera vez, que ellos también tuvieron experiencias similares, por ello procuraban no quedarse ahí. Ahora casi todos vimos sombras o cosas moverse en los cubículos, y en la central incluso hubo quien sintió que los llamaban,
o contactos físicos y que voltearan y que nadie estuviera. Pero algo muy interesante fue el caso de una paciente, porque esto me lo narraron un poco consternados, y es que era una señora de 60 años aproximados. Había estado unas semanas, y aunque considerábamos un caso delicado, es que con el tiempo se notó una mejoría gradual, por lo que estimamos que en un par de días se podría ir a su casa. Con las respectivas recomendaciones, llegué a verla y atenderla un par de ocasiones, y después me movieron a otra área COVID. Mis compañeros, sin embargo, me contaron que esa noche, precisamente, tanto ellos como los médicos, habían dicho que habían visto cosas o tenían la sensación de que alguien estaba atrás de ellos. Tanto así que procuraban entrar 2 al mismo tiempo al cubículo, para no hacerlo solos, pero a pesar de eso no ocurrió ninguna eventualidad. Sin embargo, cuando se acercaron a la señora para suministrar los medicamentos, ella los miraba enojada. Dijo educadamente si era necesario, a lo que ellos le dijeron que sí. Por lo que aún molesta, los dejó no sin antes decir: ¿podría decirle a su otro compañero de blanco que deje de venir a cada rato? Esto sorprendió mucho, y ella dijo que alguien de blanco venía, se acercaba y estaba alrededor, similar a lo que hacíamos, o al menos eso dio a entender, por lo que vio mientras dormitaba, y que estaba alrededor de su cama, y estaba incomodándole, porque sintió que se le quedaba mirando. Mis compañeros supusieron que fue un médico, por lo que le explicaron que pudo haber sido uno de ellos y solo estaban vigilando que estuviera bien. Dicho eso, todo continuó, y antes de salir ellos verificaron una última vez el estado de todos los pacientes alrededor de las 7. Después, el turno siguiente comenzó a ingresar y se hizo lo que llamamos recepción del turno y pacientes. Pero súbitamente vieron que otro enfermero salió de aquel cubículo y comenzó a solicitar apoyo, pues al ir a ver a aquella señora, esta no respondía y no daba indicios de vida, inusual ya que tenía oxígeno proporcionándole. Todo el mundo comenzó a correr e intentaron reanimarla, pero nada se pudo hacer. En menos de 10 minutos aquella señora había fallecido, cosa que perturbó a todas y a todos dadas las circunstancias, y más aún todo lo que había pasado esa noche, más aún porque falleció en una de las camas que llamamos de mala suerte. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Estaremos agradeciendo los comentarios que nos dejan y a los nuevos suscriptores. Si te gustaría aparecer en el siguiente video, por favor, deja un comentario y regálanos un like. Gracias por tu atención. Nos vemos. Hasta la próxima. Buenas noches.